Paz de Cristo, hermanos. El Señor esté con cada uno de ustedes en esta hora. Es un placer para mí poder compartir lo que creo el Señor ha puesto en mi corazón, llevando a cabo uno de los mandatos, sino el principal, que es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Doy gracias a Dios en esta hora porque me concede la oportunidad de expresarme libremente desde acá, desde mi trinchera, como siempre digo yo. Y doy gracias a Dios por la oportunidad también de los que nos asisten, nuestro pastor y quien dirige también el colegio bíblico en Miami, el doctor John Fortino y sus asistentes. Y también se nos encomendó, sea de paso, es parte de un trabajo en nuestro colegio bíblico, que era un sermón basado en los salmos. Cabe señalar que mientras transcurre el sermón, es parte de ir describiendo las peticiones que hay en este trabajo. Como decía, doy gracias a Dios por la oportunidad también. Pues los invito a que abramos nuestra Biblia en el libro de los Salmos. Y he titulado y me enfocaré mucho en el Salmos 40, del 1 al 4. Los invito a que vayamos a las Sagradas Escrituras. Dice la palabra de Dios, en nombre de Jesús: alabanza por la liberación divina al músico principal, Salmo de David. Recordemos que el rey David llegó a escribir 73 salmos aproximadamente. Este hace mucha referencia en base a su devoción, a su exaltación hacia Dios, hacia cómo él le alababa, le daba alabanzas a Dios. Y dice la palabra de Dios: pacientemente esperé en Jehová, se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me extrajo del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Afianzó mis pies sobre una roca y consolidó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los rebeldes ni a los que se desvían tras la mentira. Honra y gloria sea al Señor. Los invito a que demos gracias a Dios por esta oportunidad también, y que sea Él usando sus labios de barro. Vamos a dar gracias a Dios. Gracias, Señor, te damos en esta hora por esta oportunidad que nos concedes. Sé tú, mi Dios, hablando por mí. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, poniendo palabras sobre de mí. Que venga de ti. Porque nada pasa porque sí. Pasa porque tú lo permites, Señor. Y si me das la oportunidad, me has dado la oportunidad de expresarme libremente, Señor. ¿Quién soy yo para detener tanta bendición sobre mí? Y tanto amor y tanta compasión y misericordia sobre mí. Gracias, Señor. Seas tú también, Padre, inclinando tu oído hacia nosotros y escuchando el clamor de tu pueblo. Gracias te damos, Señor, por la fe y el amor. Te damos gracias. Amén. Como decía, he titulado el sermón como no es lo mismo conocer de Dios que conocer a Dios. Me enfocaba en el Salmo 41, de ese que uno de los más sonados y uno de los favoritos quizás para muchos, ya que nos muestra cómo o con qué humillación y humildad David se refería a Jehová. Muchos conocemos la historia tan relevante del rey David,
un valiente pastor de ovejas conforme al corazón de Dios. Una de las cosas más relevantes de su historia es exactamente esa. Podría ser una cualidad, pero más bien creo que es una virtud. El que haya sido conforme al corazón de Dios. La palabra de Dios nos habla del cómo se refería Dios por medio del profeta Samuel hacia David. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel 13:14, más ahora tu reino. Él está hablando el profeta Samuel a Saúl. No será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe de su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Mira la relevancia que tiene el que el Señor le haya titulado al rey David desde muy joven, desde antes de ungirlo. Como dice la misma palabra de Dios, cuando David se refiere a Dios, le dice: mi embrión vino en tus ojos. O sea que el Señor ya lo conocía, cómo era él, desde que era un embrión hasta que fuera rey, ¿verdad? Y el desenlace pues ya lo conocemos. Pero aquí hay algo muy interesante. Dice, por cuanto, le dice el profeta Samuel a Saúl, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. La Biblia nos dice: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y hacemos referencia a la misma frase en cómo se refiere el Señor a David. Cuando dice un varón conforme a su corazón, está enfatizando a lo que aquella persona, aquella cualidad que tiene aquella persona, porque se está refiriendo a quién guardará. Le dice: por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y si buscó a alguien con esa referencia, por así decirlo, con esa virtud, digo yo, no digo cualidad, porque si fuese una cualidad la tuviéramos muchos. Yo creo que el Señor se refería única y exclusivamente a David, aunque para él todos somos iguales. Cabe señalar. Dice: no obstante, es bueno resaltar el por qué se considera que David, más que conocer de Dios, alabarle, exaltarle, dedicarle tantos salmos, también conocía de una manera muy personal a Dios. La historia relata cómo él fue paso a paso, dejándose dirigir por Dios. Su victoria ante el gigante Goliat nos demuestra la confianza que él tenía en su Dios, nuestro Dios. Porque creo a ciegas, amado hermano, que David conocía a Dios. Para uno depositar la confianza en alguien, no basta con saber sus referencias. Tengo que conocer a esa persona. Tengo un ejemplo muy claro es el ejemplo de una persona que va y busca un préstamo en un banco. El del banco va a ver sus referencias, pero va a ver sus referencias para conocer más de esa persona. Una vez que te dicen, te ponen 3 referencias con las que tú puedes aplicar un ejemplo. Pero cuando tú estás ahí, te empiezan a hacer las verdaderas preguntas y empiezan a indagar acerca de ti. ¿Por qué? Porque el banco no está dispuesto a darte ese préstamo sin conocerte, sin saber quién tú eres. Y por eso creo a ciegas que David conocía a Dios. Verdaderamente sí. Porque Saúl, y aquí hay un énfasis muy relevante para mí, porque el intermediario entre el Señor y Saúl, y el rey Saúl, era el profeta Samuel. Pero cuando David habla de que venció al oso, venció al león, cuidando, protegiendo a sus ovejas, David no tenía intermediario, hablaba directamente hacia Dios. Conocía a ese Dios, tenía esa devoción en su vida. Siempre que ya conforme pasó el tiempo, ya él fue madurando, ya fue también cometió errores, se equivocó a lo mejor, claro que sí. Y entonces las correcciones el Señor se las hacía saber mediante el intermediario, que era el profeta Natán. Pues ya Samuel no estaba, pero yo hago énfasis en
aquello tan especial, aquella comunión que permanecía de parte de David hacia Dios, porque cuando él cuando él pastoreaba las ovejas de su padre, él vivía alabando, pero uno se pregunta, pero ¿cómo lo conocía? Y yo recuerdo en un tópico que me tocó dar, donde hacía énfasis a una frase que yo hice mía. La vi en un jugador de soccer, en una final en Grecia, en el Estadio Olímpico de Atenas, entre el Milán y el Liverpool, y un jugador cristiano que cree en Cristo, que se llama Ricardo Kaká, que es brasileño. Él, al terminar la final, quitó su camisa y puso una frase que yo la hice mía, me acuerdo, porque era el jugador en la época que yo venía creciendo, y además de eso nos representaba porque era cristiano, porque creía en Dios. Y la frase era I belong to Jesus, que es yo pertenezco a Jesús. Yo creo que eso, en un tópico yo lo enfatizaba con, no me quiero desviar mucho del tema, pero hacía la comparación de por qué Pedro le dijo: más en tu palabra echaré la red. Recordemos que el que le hablaba a Pedro de Jesús era su hermano Andrés. Pedro no lo conocía. Ellos, sin embargo, esperaban al Mesías. Esperaban al Cordero que limpiaba toda mancha, decían ellos. Que en efecto era Jesús. Pero ¿por qué, a pesar de estar cansado, él vino y le dijo: maestro, lo he intentado todo con respeto? Me imagino que con respeto, pero en el fondo hay algo en el ser humano que te hace entender a quién perteneces. Y ese también hace énfasis al que, por el caso, yo traje el tema, parte de la historia del rey David, de por qué conocer de Dios no es igual a conocer a Dios. Y podemos irnos en muchas historias de la Biblia y entender de que hoy en día lo podemos ver también. Hay mucha literatura, hay mucho libro, hay mucha cosa, hay mucho aprendizaje, hay mucho conocimiento que te van a hablar de Dios, que te van a hacer referencia, doctrinas un poco delicadas, y creo que el encuentro personal de cada uno con Dios es lo que debe resaltar el ser humano, ya que cuando el Señor se te acerca, no te va preguntando quién tú eres, tienes que estar así, tienes que estar así. No, el Señor se te acerca, llega a tu vida y hay un encuentro muy personal. Y eso es lo que sucedía con David. David era obediente a lo que él sentía que él pertenecía, que era Dios. La palabra no se equivoca, dice que era conforme al corazón de Dios. Imagínate por un momento qué enseñanza más linda nos deja de cómo el Señor permite que Saúl sea atormentado, y cualquiera diría, como dicen en el mundo, que es una casualidad. Qué casual, ¿verdad? Que el músico que calmaría esas angustias sería David. Pero si vemos más para allá y si le damos un poco, dejar que la mente sea inspirada por Dios, vamos a entender que era un propósito el cual el Señor quería que él se fijara en un maestro, hasta el mínimo detalle, porque ya David permanecía en el palacio. Entonces David iba a ver cómo se levantaba el rey, cómo actuaba el rey, cómo hablaba el rey. Y eso iba a ser una enseñanza para él, pues el Señor le había dicho que sería rey de Israel. Y en efecto, no le dijo: vas a ser rey una vez que seas ungido. No, mandó al profeta que lo ungiera. Pero los tiempos de Dios son perfectos. Yo quería hacer énfasis a esta frase. Yo doy gracias a Dios porque en determinado momento se me hizo revelación esta frase de no es lo mismo conocer de Dios que conocer a Dios. Muchas veces en nuestro actuar, en el fruto que nosotros mostremos, se demostrará el si conocemos verdaderamente a Dios. Porque
un día podemos ver que hasta la gente que es muy preparada usa la palabra de Dios, pero para manipularla y para someter al ser humano, ni se llame cosas exteriores como la política, cosas adversas como cosas ocultas y cosas desviadas de la verdad. Y, nos vamos dando cuenta que usan la palabra de Dios para manipularla, porque conocen de Dios, como también conocen de los dioses de los griegos, como también conocen de la mitología griega, quise decir, como conocen de muchas cosas, pero me inspiró el Señor a este sermón por la diferencia que había en la comunión que tenía David con Dios, en cómo reflejó el conocer a Dios, ese encuentro personal con Dios. Tanto así que sus generaciones, quería hacer énfasis con esto, siempre en una ocasión encontré un versículo en la palabra de Dios, en el libro de Ezequiel, y hacía referencia a Jesús. Pero yo decía en mi adentro, será, digo yo. Imagínate, estaba comenzando a lo mejor mi aprendizaje, estaba comenzando a escudriñar las escrituras a lo mejor, y busqué a mi profesor, a uno de mis mentores, y le hice la pregunta. Él se sonrió y me dijo, en el Antiguo Testamento muchas veces vamos a encontrar a Jesús, como lo encontramos en el Salmo 22, como lo encontramos en esa relación que tenía Dios, en ese propósito, porque el propósito del Señor siempre va en dirección hacia la salvación. Si nosotros analizamos del rey David, saldría el linaje del cual saldría el Mesías, del cual saldría. Siempre hubo ese propósito, siempre hubo ese camino. ¿Por qué? ¿Por qué no escoger a otro? Dice la palabra de Dios que Samuel llega y le pide a Isaí que le muestre a todos sus hijos. Y me imagino como pasa mucho hoy en día, que no es malo. Yo creo que es muy bueno y yo apoyo la preparación académica, es súper importante y debe ser así. Debe ser así. Y creo que para cada persona también hay un propósito, no igual, porque el Señor no nos va a dar una carga que no sepamos llevar, nos va a dar conforme a nuestras capacidades, que Él las conoce. Y los humanos se pueden equivocar. El profeta Samuel llegó y le mostraron a sus hijos. Y estaba Eliab, Abinadab, todos los demás hijos. Y los dos primeros eran soldados del ejército de Saúl. Y mira que por aquí el ojo humano se podría desviar. Porque así como reconocemos, y gracias doy a Dios por esto, de que el Señor preparó al pie de Saúl, preparó a David, porque ahí fue donde él se vino formando como rey, humanamente hablando, porque su comunión con Dios espiritualmente era personal, era muy distinta a la de Saúl con Dios. Por un lado estaba el joven, un pastor valiente y humilde que obedecía a Dios, y por el otro lado estaba un rey soberbio que estaba desobedeciendo todos los tratados que Dios le mandaba hacer. Entonces, pero por acá se puede desviar el ojo humano. Si tú llegas y ves a Eliab, a Abinadab, dos soldados, tú dices, tu ojo humano te puede engañar, porque lo primero que tú vas a hacer es decir, oh, ellos conocen al rey Saúl, debe ser uno de estos dos el ungido. Ellos conocen al rey Saúl, ellos trabajan con el rey Saúl, cualquiera de los dos. Y el relato dice que, o sea, eran bien de apariencia, pero una voz del cielo les dijo a Samuel que el Señor no mira como mira el hombre, que nosotros vemos el exterior,
pero el Señor mira el corazón. Recordemos, Saúl fue castigado por no guardar lo que se le había encomendado. Uno guarda las cosas en el corazón, y de toda cosa guardada, dice la palabra de Dios, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, cuando Samuel llega, fue fácil a lo mejor para él poderse equivocar. Él era un humano, pero nos deja esta gran enseñanza. Nos deja esta gran enseñanza, y hay algo que no se discute hoy en día, no se debería discutir. Por mucho que el hermanito, por mucho que alguien, dice la Biblia que David estaba pastoreando las ovejas de su padre cuando fue llamado para ser ungido por Dios. Quizás hoy tú te puedas encontrar en el sitio que no es el que deseas, a lo mejor. Pero ya que estás en ese sitio, sea cual sea la situación, porque recordemos que David estaba alegre cantándole al Señor, pero luchaba contra osos, contra lobos, contra leones para cuidar y defender a sus ovejas. Y ahí la valentía. Probablemente no estás en el lugar que tú desearas estar, pero si has tenido un encuentro personal con Dios y crees a ciegas y fielmente, como el niño al que se le dice y obedece, la palabra de Dios dice que Jesús les dijo: dejen venir a mí a los niños y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de Dios. El Señor hizo una énfasis no necesariamente al físico del niño, sino a lo especial que es un niño desde pequeño, a su limpio corazón, a su mente inocente, que va a creer a ciegas aquello. Entonces, si tú estás en esa situación, pero has tenido un encuentro personal con Dios y verdaderamente sientes que has conocido a Dios, no te tienes por qué desanimar. Por un lado vemos un rey que lo tenía todo, y por el otro lado tenemos un humilde pastorcito de ovejas, pero muy valiente, el cual el Señor tuvo misericordia y se enamoró del corazón de aquel joven, tanto que dijo que era conforme a él, y luego lo hizo llegar a ser rey. Quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad, por ese corto mensaje también, y dar gracias a Dios por el comité que preside este colegio hermoso, este colegio bíblico de Miami, por nuestro pastor John Fortino y sus asistentes, que nos han dado la oportunidad muchas veces de expresarnos, quizás mediante una tarea. Hoy yo me tomé el atrevimiento de hacerlo acá por ese video. Me gusta mucho hablar, compartir de la palabra de Dios como se pueda, y trato de hacerlo de la mejor manera correcta, puesto que no es una palabra cualquiera la que compartimos, es la palabra de Dios.